Bueno, vamos a continuar viendo cómo se desarrollan y se simulan circuitos electroneumáticos. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a realizar circuitos electroneumáticos basado en el método de grupos que hemos visto en vídeos anteriores para los circuitos en los que solo empleábamos elementos neumáticos. En este caso, tanto la representación del diagrama espacio-fase como la secuencia de movimientos y la formación de grupos y el diagrama de estados se hace exactamente igual a lo que hemos visto en vídeos anteriores. Hay que detallar una pequeña diferencia en el diagrama de estados. Vemos que es un diagrama que no tiene cerrado el bucle de retorno. Vemos que la secuencia va a empezar accionando el pulsador de marcha y entrando directamente al grupo 1 y se sale directamente cuando estamos en el grupo 4 a través del final de carrera 2S1, pero no unimos el estado 4 con el estado 1. Bueno, pues salvo esa diferencia, todo lo demás ya digo que es exactamente igual. Vemos que salen 4 grupos y vamos a hacer una secuencia donde uno de los cilindros tiene movimientos repetidos en el ciclo de esa secuencia. También, lo digo por si lo queréis hacer vosotros, podemos utilizar las herramientas de diseño de Graph que tiene FluidSync para diseñar el diagrama de estado. Veis que no es exactamente un graph al uso, no tiene etapa inicial y además lo que he hecho ha sido para diferenciarlo de los graphs normales o de los graphs estándar, por decirlo de alguna manera, es que le he añadido el número de grupo en números romanos y luego las acciones y las condiciones pues las he colocado tal como las tengo en el diagrama de estados. Bueno, se diseña como se diseñe, tenemos que tener el diagrama de estados y una vez que tenemos el diagrama de estados podemos comenzar a dibujar el circuito de mando para realizar esta secuencia. En el circuito de mando tenemos que representar dos cosas, exactamente igual a lo que hacíamos cuando trabajábamos solo con circuitos neumáticos. Por un lado tenemos que representar la zona secuencial, es decir, cómo se pasa de un estado a otro, y por otro lado tenemos que representar la zona de acciones, es decir, lo que ocurre en cada uno de los estados. Para gestionar la zona secuencial tengo que poner tantos contactores o relés auxiliares como grupos tengo en el circuito, es decir, 4 contactores auxiliares. Yo ya los tengo aquí conectados para que el vídeo no sea tan largo. Y luego la zona de acciones, ¿en qué consiste? Bueno, pues la zona de acciones consiste en gestionar los movimientos de los cilindros, por lo tanto lo que tengo que poner son tantas electroválvulas como movimientos tenga que gestionar. En este caso son 4. Por lo tanto, para los grupos pongo 4 contactores, que los he denominado de K1 a K4, y para gestionar los movimientos de los cilindros he puesto el mismo número de solenoides que tienen las electroválvulas que tengo en el circuito de potencia. Bueno, pues vamos a empezar por la zona secuencial, es decir, vamos a decir cómo pasamos de unas etapas a otras. Yo ya he puesto también el sistema de alimentación basado en un sistema de 24 voltios de corriente continua, el positivo lo tengo en la parte de arriba y además ya he colocado lo que va a ser para mí el pulsador de paro. Lo voy a renombrar y le voy a decir que este es ese paro. Y a partir de la salida del pulsador de paro voy a empezar a representar todo el circuito de mando. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que decir cómo activamos el grupo 1. Para mí el grupo 1 va a ser el contactor KA1. Vale, pues para activar el grupo 1 voy a utilizar un pulsador de marcha. Cojo un pulsador normalmente abierto y le digo que este va a ser el pulsador de marcha, que ahí le hemos denominado M, pues le voy a llamar S o marcha. Vale. Lo conecto aquí y además, como estamos trabajando con contactores o con relés auxiliares, en este caso, lo que tengo que hacer es poner la realimentación. Porque una vez que cese la acción sobre el pulsador, se debe mantener activado este contactor o relé. Vale, de momento lo voy a conectar, luego ya veremos que este cable hay que quitarlo, pero ahora de momento lo voy a conectar para ir dejando cosas hechas. Asocio este contacto al relé auxiliar K1. Y de esta forma le he dicho cómo voy a comenzar. Vamos al segundo estado. ¿Cómo llegamos al segundo estado? Pues llegamos, si estamos en el estado 1, a través del final de carrera 1S2. ¿Vale? Pues eso es una combinación serie. Tenemos que poner un contacto del relé auxiliar del grupo 1 en serie con el final de carrera 1S2. Por lo tanto,
primero voy a poner los finales de carrera, ¿vale? Es una buena costumbre, ya veremos por qué. Poner los finales de carrera en la parte de arriba, más cerca de la alimentación, porque así los vamos a poder aprovechar si es que necesitamos, que en este caso va a ocurrir, si es que necesitamos utilizar el mismo final de carrera o el mismo contacto del final de carrera varias veces en el circuito. Y para mí este va a ser el final de carrera 1S2. Lo voy a poner con tipo Rodana, ya que lo estamos haciendo así para todo. Este es el final de carrera 1S2, lo conecto a la parte de arriba y establezco la condición de que si se acciona este final de carrera se va a llegar al estado 2 siempre que estemos en el estado 1. Por lo tanto, cojo un contacto normalmente abierto del KA1, lo conecto en serie con este pulsador, ¿vale? Y alimento la bobina del estado 2. Vamos a colocarlo en línea para que quede bien. Vale, pues ya tengo aquí la condición para pasar del estado 1 al estado 2. Como es un contactor, lo que tengo que hacer es poner realimentación, ¿vale? Entonces realimento el circuito y lo tengo que alimentar, por supuesto, al grupo de contactos que establece la condición. En este caso aquí tengo que poner que es un contacto auxiliar del contactor 2, que es el estado al que vamos. Vale, pues así estaría correcto. Voy a hacer una cosa para facilitar el cableado, luego lo voy a quitar, simplemente es para facilitar el cableado, lo voy a poner hasta ahí y ahora ya sí voy a empezar a ramificar y a conectar todos los elementos que necesito sin que se me mueva la línea superior. Bueno, pues esto sería la forma de llegar al grupo 2, pero una vez que llegamos al grupo 2 lo que tenemos que hacer es desactivar el grupo 1, es decir, cada vez que llegamos a un grupo tendremos que desactivar el anterior. Cuando lleguemos al 3 tendremos que desactivar el 2 y cuando lleguemos al 4 tendremos que desactivar el 3. Bueno, pues para cuando lleguemos al 2 tenemos que desactivar el 1, por lo tanto aquí tendré que poner un contacto normalmente cerrado del relé auxiliar 2 para que desactive el contactor 1 y así solamente se mantenga activo el relé correspondiente al grupo 2. ¿Vale? Por lo tanto, por este mismo criterio, ya sé que aquí igual tendré que poner un contacto cerrado del grupo al que voy. Y este patrón, este conjunto de contactos, se va a repetir en los otros dos estados. Por lo tanto, lo que puedo hacer es copiarlo, lo pego y lo coloco por encima de la bobina que corresponda y lo que voy a hacer ahora es renombrar todos los elementos para que correspondan con lo que tengo yo dibujado en el diagrama de estado. Aquí decimos que vamos a llegar al estado 3, por lo tanto, si voy a llegar al estado 3, tengo que venir del estado 2, aquí tendré que poner el KA2, me dice que para llegar al estado 3 tengo que hacerlo a través del final de carrera 2S2, vale, pues pongo en este final de carrera la referencia correspondiente y la realimentación, por supuesto, es del estado al que voy a llegar. Perdón, aquí no lo habíamos puesto, este es un contacto cerrado del estado al que voy a llegar, que es el K3, y este es un contacto cerrado del contactor del grupo al que voy a llegar, que es el KA4. ¿Vale? Esto lo uno, porque esto sí que está ya terminado. Vuelvo a copiar toda esta rama, la coloco por encima del contactor K4 y hago lo mismo que he estado haciendo para los anteriores. Vamos a ver cómo se llega al grupo 4 y me dice que es a través del final de carrera 1S2, siempre que esté en el estado 3, en el estado anterior, que es el 3. Por lo tanto, hay que poner la realimentación del grupo al que voy a llegar, que es el 4. Y aquí, esto es una pequeña diferencia con respecto a las ramas anteriores, lo que tengo que hacer es poner el final de carrera con el que voy a salir de este grupo. ¿Vale? Es decir, tengo que poner un contacto cerrado de el final de carrera 2S2, que es el que me hace salir del grupo 4. Por lo tanto, esto va a ser un final de carrera y le tengo que poner que es la referencia 2S1. Bien, pues así estaría todo terminado. Prácticamente esto ya funcionaría. Si tuviéramos la zona de acciones cableada, si no nos hemos equivocado, seguramente se realizarían los movimientos del diagrama espacio-fase. Pero tenemos
un pequeño problema, y es en el primer segmento, en la primera rama, la que alimenta el grupo 1. Si yo imaginar que estamos en el grupo 3 o en el grupo 4 y yo acciono el pulsador de marcha, aquí no hay ningún impedimento para que volvamos a activar el grupo 1. Si eso ocurriese, estaríamos activando el grupo 1 a la vez que cualquiera de los otros dos grupos, el 3 o el 4, que estaba activado previamente. Para evitar eso, pues ¿qué hacemos? Cogemos en la rama del grupo 1, solamente la rama del grupo 1, y ponemos tantos contactos cerrados en serie como grupos tengamos. Ponemos uno del 3, lo voy a copiar y pegar y así no tengo que andar escribiendo las referencias, y otro del 4. Y de esta manera, como cuando estemos en cualquiera de estos grupos, en el 2, en el 3 o en el 4, estos contactos permanecerán abiertos. Si yo acciono el pulsador de marcha, será imposible activar el grupo 1 mientras esté funcionando cualquiera de los otros grupos. Bueno, pues esto en principio está terminado. Falta una pequeña optimización que ahora la hacemos, ¿vale? Vamos a la zona de acciones. Entonces tengo que decir lo que ocurre en cada uno de los grupos. Y por ejemplo tenemos que el movimiento 1 más, que es el movimiento de extensión del primer cilindro, se produce en el grupo 1 y en el grupo 3. Por lo tanto, lo que tengo que coger son contactos del grupo 1 y del 3, los pongo en paralelo, ya que se produce en uno o en otro, y así cada vez que estemos en cualquiera de estos grupos, lo que va a ocurrir es que se realiza el movimiento 1 más a través de la solenoide 1 y 1. El movimiento 1 a menos se ejecuta cuando estamos en el estado 2 o cuando estamos en el estado 4. Por lo tanto, también tengo que volver a realizar una conexión de dos contactos en paralelo. Puedo aprovechar esto que ya tengo hecho, simplemente ahora renombro los contactos. Le digo que si estoy en el estado 2 y estoy en el estado 4, que se ejecute los movimientos 2 o 4. Y para ello tengo que alimentar la electroválvula 1 y 2, que es la que recoge el cilindro. Bueno, pues ya tenemos los movimientos que gestionan el cilindro 1. Ahora vamos a cablear las electroválvulas que gestionan los movimientos del cilindro 2. Tenemos en el grupo 2 la extensión del cilindro, pero con la condición de que se accione el final de carrera 1S1, y en el grupo 4 también se extiende ese mismo cilindro y además estableciendo la misma condición, que se accione el final de carrera 1S1. Por lo tanto, tengo que utilizar un contacto normalmente abierto del final de carrera 1S1. Puedo utilizar este que tengo por aquí, lo pego, le digo que es el final de carrera 1S1, lo conecto a la alimentación, esto se soltó, ¿vale? Y ahora, como es común para los dos, con poner una vez este final de carrera, pues saco el cableado desde aquí a través de los contactos de grupo. Un pequeño detalle que quiero que veáis, y es que, fijaos, este contacto al final de carrera es normalmente abierto, pero sin embargo aquí permanece cerrado. ¿Ves que aquí hay una flechita? Eso significa que ahora en reposo, en el circuito de potencia, ese final de carrera está accionado, porque el cilindro 1 a menos está completamente recogido y por lo tanto se está accionando, y al estar accionado pues está cerrado. Por eso se indica que esa flechita es un elemento que ahora mismo está activo, que sí que evidentemente es un contacto abierto, pero que está ahora en este estado de reposo normalmente cerrado. Bueno, pues vamos a decirle que si estando en el grupo 2, voy a coger un contacto del grupo 2 que ya tengo aquí, lo pongo en serie para activar la bobina que va a extender el cilindro 2A, y ahora si estando también en el grupo 4 me va a hacer lo mismo, ¿vale? Por lo tanto pongo aquí el contacto, lo cableo bien y lo saco justo debajo del final de carrera 1S1, porque es común para los dos movimientos, ¿vale? Bueno, pues esto, si no nos hemos equivocado en nada, ya sería un circuito que debería funcionar correctamente. Vamos a probarlo. Aquí se han montado los cables. Voy a hacer, al copiar y pegar, se montaron cables. Efectivamente, vamos a cortar algunos de ellos. Creo que eran estos los que había cortado y pegado. Y sigue estando ahí, pues casi borro todo. Y vamos a cablearlo.
Simulamos. Damos al de marcha. Vemos que el cilindro se extiende, el otro también, y parece que funciona correctamente. Vale, esa es la secuencia que tiene que hacer según nuestro diagrama espacio-fase, y el circuito funciona. Pero tenemos un pequeño problema. Ese problema es que el final de carrera 1S2 se utiliza dos veces en el circuito. En una ocasión para pasar del grupo 1 al grupo 2 y en otra ocasión para pasar del grupo 3 al grupo 4. Por lo tanto, aquí lo tengo representado dos veces. Esto no puede ser. Vamos a ver, en la simulación sí puede ser, porque yo puedo poner tantos contactos de un final de carrera como desee y la simulación se ejecuta perfectamente. Pero en un final de carrera real ese contacto será único. Si ese contacto es único, como es nuestro caso, es decir, son los finales de carrera que vamos a utilizar, que tenemos en el aula, y los finales de carrera físicos que tenemos en los paneles de entrenamiento del aula, pues solamente tienen un contacto abierto. Como solamente tenemos un contacto abierto, aquí lo podemos suprimir, y lo que sí que podemos hacer es conectar esta rama del grupo 4 a la salida del final de carrera, porque estaríamos aprovechando el contacto del final de carrera que ya se ha utilizado en la rama del grupo 2. ¿Vale? No siempre se va a poder hacer. En el caso que esto no se pueda hacer y necesitemos más de un contacto normalmente abierto o más de un contacto normalmente cerrado, lo que tenemos que recurrir a lo que vimos en el vídeo anterior, que es poner relés auxiliares asociados a los finales de carreras o a los detectores. ¿Vale? Por eso, aquellos finales de carrera o contactos que se quieran aprovechar, siempre debemos ponerlos en la parte de arriba, lo más cercano posible al positivo de la fuente de alimentación, porque así se podrían aprovechar. Si este final de carrera lo hubiésemos puesto aquí y el contacto auxiliar del KA1 lo hubiéramos puesto en la parte de arriba, no lo podríamos aprovechar como lo estamos haciendo, porque ya estaríamos estableciendo una condición que no es adecuada para el contacto del grupo 4. ¿Vale? Vamos a probarlo otra vez y vemos que efectivamente, aprovechando el contacto de un final de carrera, el circuito funciona de igual forma que hemos visto cuando poníamos los dos contactos asociados a dicho final de carrera. Ya por hacer una comprobación completa, voy a insertar aquí un diagrama de estados de estos que tiene FluidSync y que dibujo la secuencia para ver si coincide con el diagrama espacio-fase del planteamiento. Damos al de marcha y efectivamente eso es lo que tiene que hacer. Si doy al de marcha y en cualquier momento quiero parar, pues efectivamente la secuencia se detiene y cuando le dé el de marcha continúa desde el principio. Es que el problema es que algún cilindro podría haberse quedado extendido, pues ese cilindro ya está extendido y cuando ya le corresponda recogerse lo hará. ¿Vale? Solamente también un pequeño detalle ahora del diseño de los circuitos en FluidSync y en general de cualquier diseño de automatismos eléctricos. Veis que aquí aparecen una serie de tablas, ¿vale? A esto se le denomina referencias cruzadas. Las referencias cruzadas nos están diciendo dónde se encuentran los contactos abiertos y cerrados. Por eso veis que aquí hay dos columnas, uno con un contacto cerrado y uno con un contacto abierto. Nos dice dónde están estos contactos en el circuito. Para ello lo que está ocurriendo es que cada vez que vamos generando una nueva rama, FluidSync me pone unos numeritos aquí en la parte superior y me dice que estos son columnas para localizar los contactos de cada uno de los relés o de cada uno de los elementos que estamos gestionando desde este circuito. Por ejemplo, si vemos el contactor K2, me está diciendo que está utilizándose un contacto normalmente cerrado que está en la columna 1. Aquí vemos, y efectivamente aquí está, y que se están utilizando 4 contactos abiertos, uno en la columna 4, que es este de aquí, otro en la columna 5, que es este de aquí, otro en la columna 11, que se utiliza para alimentar una solenoide, y otro en la columna 13, que se utiliza para alimentar la solenoide del movimiento que extiende el cilindro 2. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo y a partir de ahora, pues cada vez que necesitemos hacer secuencias de movimientos utilizaremos este sistema de formación de grupos. Venga, hasta luego.